Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al Palacio de la Madraza, al Centro de Cultura Contemporánea de la Universidad de Granada. En esta tarde, una más que dedicamos a la historia dentro de la Cátedra Antonio Domínguez Ortiz, dentro del ciclo que tenemos abierto de manera permanente sobre la universidad y la memoria democrática, la memoria democrática desde la universidad y la memoria democrática en la universidad. Y para mí es un auténtico placer presentar hoy aquí, tener hoy aquí a Lourenço Fernández Prieto, que es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Santiago de Compostela. Y bueno, muchísimas gracias por venir, especialmente estando tan lejos, pero sentimentalmente sabes que tan cerca Galicia de Granada. La verdad es que cuando pensaba en la presentación que hacerle al profesor Fernández Prieto, lo primero que me surgía es que evidentemente existen unos lazos, pues yo diría que bueno, desde hace décadas entre la Universidad de Granada, nuestro departamento de Historia Contemporánea y el área de Historia Contemporánea de la Universidad de Santiago. Desde siempre nuestros maestros pues estuvieron en contacto, trabajaron juntos y por eso no es nada extraño que Lourenço esté aquí. Y especialmente porque la línea de investigación que él representa, bajo mi punto de vista, aquellas que él desarrolla, pues analizando todo lo que ha publicado, a lo que se ha dedicado, llama la atención que en muchos casos podríamos decir que contienen muchas de las perspectivas que en el grupo de investigación de Granada, en los grupos de investigación de Granada, se han venido desarrollando de unos años a esta parte. Pero lo mejor es que les presente, por lo menos brevemente, a nuestro conferenciante. Bueno, él ha desempeñado cargos de importancia como director del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Santiago, también del Departamento de Historia, fue también vicerrector de Relaciones Institucionales e incluso vicepresidente de la importante Sociedad Española de Historia Agraria. En investigación, pues bueno, su carrera es, pues la verdad es que impresionante, es el coordinador, el investigador principal del grupo Istagra, un grupo de investigación sobre historia agraria y política en el mundo rural. También es director científico del CISPAC, que es un centro de reciente creación de investigación interuniversitario entre las 3 universidades gallegas. Aparte, ha dirigido una veintena de tesis doctorales, ha sido director de 21 proyectos de investigación y bueno, ha tenido presencia en universidades internacionales como la Universidad de Londres, Cork, la CUNY University y también en Princeton. Es difícil sintetizar a todo lo que se ha dedicado porque, bueno, a pesar de su relativa juventud, pues ha publicado muchísimo y yo creo que lo podríamos sintetizar en 3 grandes líneas. En primer lugar, la sociedad rural en el siglo XX, prestando especial atención al cambio tecnológico y social. Esto fue, en definitiva, originado por su tesis doctoral, una tesis muy importante sobre el cambio tecnológico y sobre todo la implicación que tenía y cómo en muchos casos venía de la propia sociedad gallega. En segundo lugar, una línea muy importante, el mundo rural en el franquismo. Es muy difícil comprender la dictadura franquista sin mirar al agro. Y en tercer lugar, quizá la más reciente y quizá la que yo creo que es la que le veo con más ánimo y espero que continúe, sobre la guerra civil y las políticas de la memoria. No le voy a aburrir con todas las publicaciones que tiene, pero sí me gusta señalar por lo menos algunos libros que tienen que ver con la charla que nos va a dar hoy, ¿verdad? En primer lugar, pues el libro coordinado junto con Aurora Artiaga, Otras miradas sobre el golpe, guerra y dictadura, historia para un pasado incómodo, que bajo mi punto de vista fue un primer acercamiento a intentar repensar el golpe de Estado, intentar repensar conceptualmente la guerra civil y la violencia, algo que está muy relacionado con lo que va a hablar hoy. También en esta línea podríamos destacar Golpistas y verdugos, historia de un pasado incómodo, editado junto a Antonio Míguez, o por ejemplo el libro Historia de la Guerra Civil contada por 2 hermanas, Memorias de golpe, revolución y guerra, donde hace un estudio preliminar y bueno, una edición completa junto a Gustavo Orbella de unas memorias realmente inéditas de 2 hermanas, 2 mujeres. Es difícil tener testimonios así, de una familia pues acomodada,
además vinculada a Ribadeo, del lugar donde precisamente Lourenço Fernández Prieto tiene su origen, y en el que nos cuentan, bajo una perspectiva muy original, lo que fue la Guerra Civil. Y esto es una forma de repensar, también de ver la Guerra Civil en otras complejidades, en una forma muchísimo más humana, y a través de la historia no solo de dos mujeres, sino de los ojos, además de dos hermanas, ¿verdad? Especialmente interesante. Y bueno, finalmente, el libro donde yo creo que ha sintetizado pues todos sus planteamientos, creo que tremendamente originales, sobre la guerra civil y los relatos, cómo se ha escrito, el papel que tenemos los historiadores, cómo se puede mirar a la guerra civil, especialmente a la violencia, a los verdugos, a las víctimas desde el presente. Me refiero a un libro que además tiene aquí, señores, si no te importa, 1936, un nuevo relato, no estaba preparado, de verdad. Sí que estaba, sí. En la Universidad de Zaragoza, en el año 2020. Que además es un libro tremendamente original, porque aunque lo edita el profesor Fernández Prieto con dos personas más, es un libro en el que realizaron una edición bastante activa. Pero bueno, mejor esto lo dejo al conferenciante por si quiere extenderse un poco más. En definitiva, creo que es una suerte tenerlo aquí, para hablar de Víctimas sin verdugo, el trauma de la reconciliación, para hacer historia hoy. Yo creo que Lourenço y el grupo de Historia Agraria representa perfectamente pues la historia que se hace siempre con una preocupación muy grande por el futuro. Una historia que es concebida como un instrumento de transformación social y que viene de historiadores tan señeros como Josep Fontana y, por supuesto, Ramón Villares. Muchísimas gracias por estar aquí y adelante. Bueno, pues muy buen día. Se escucha ya, ¿verdad? Sí. Y bueno, solo por esta presentación ya merece la pena venir a Granada, ¿no? Ahora yo ya he hecho el trabajo fundamental, que es regalarme los oídos. O sea que muchas gracias, Miguel Ángel. Efectivamente es un placer para mí estar aquí por muchísimas razones, en fin, razones que están presentes en muchos casos, ¿no? Viejos amigos y colegas desde hace 32 años, estuve echando cálculos, que vine por primera vez a hacer una estancia como ayudante. O sea que, efectivamente, hay unas relaciones muy intensas, muy densas, y algunos que no han podido estar, se han disculpado, que no era necesario, pero bueno, siempre queda uno muy satisfecho, ¿no? Bueno, quiero decir con esto que no, todo esto que digo no lo digo por decir, o sea, que me siento muy a gusto, me siento muy honrado. Incluso hablar en la cátedra Domínguez Ortiz, es decir, un viejo maestro modernista del que todos aprendimos mucho, tiene mucho que ver con lo que voy a decir, ¿no? Porque lo que quiero plantear es algo que tiene que ver con la historia, es decir, con la historia construida con fuentes y con métodos, no solamente con relatos. El relato es el resultado, y los resultados pueden ser distintos, ¿no? Y la verdad es que el contenido de la intervención está en el título, y el título es en parte culpa de Miguel Ángel, porque claro, me obligó a hacer un título rápido, como hacen siempre las cosas, y me salió este. Y conviene explicar lo que quiero decir para que entendáis lo que voy a explicar. Bueno, supongo que la idea es que hagamos después un pequeño coloquio, por lo tanto, procuraré hacer la versión no extendida de la intervención, ¿no? Pero el título es Víctimas sin verdugos, y quiere decir exactamente eso. Es decir, cuando hablamos del pasado incómodo, el pasado de golpe, guerra y dictadura, hablamos de víctimas y es muy difícil hablar de verdugos. No digo ninguna novedad, ¿no? Menciono en el título la palabra trauma, que es algo que tiene mucho que ver con todo lo que tiene que ver con el pasado incómodo. Y los traumas, en fin, son múltiples, diversos y van por parroquias, por bandos y por grupos, ¿no? Cada uno puede tener sus traumas, ¿no? Sobre todo en el mundo de la víctima posterior al Holocausto. Y menciono la palabra reconciliación porque precisamente ahí hay otro trauma, que es el que nosotros tenemos. Sufrimos el trauma de la reconciliación para poder hacer hoy historia, entendiendo por tal conocer el pasado, conocerlo a fondo, con las fuentes y los métodos de los historiadores y las historiadoras. El fundamento de lo que voy a contar o a intentar explicar aquí es este libro, efectivamente, y por lo tanto me detendré un poco en el significado de este libro y la construcción de este libro. Ese es el fundamento historiográfico. Pero el fundamento empírico que hay detrás es ese proyecto No me sé voces
que creo que se ha mencionado, que desarrollamos entre el año 2006 y 2012. Es un proyecto, digamos, muy extenso. En aquel momento hablábamos de víctimas de la represión franquista. Hoy hablaríamos de víctimas y verdugos de las matanzas y las persecuciones del franquismo. Digamos, empezamos con una terminología y con un enfoque y hoy hemos cambiado absolutamente esa forma de mirar al pasado, ¿no? Fruto, precisamente, de la experiencia de ese proyecto y de otros muchos, ¿no? Porque efectivamente de aquel proyecto y de aquel fundamento empírico se derivaron pues, un montón de publicaciones, algunas ya citadas, incluida la de las hermanas, porque aquel proyecto nos permitió mirar al pasado de otra forma y descubrir en el pasado cosas que no entendíamos. Y como siempre nos explicaron los maestros de la historiografía, poder interrogar a las fuentes, que son mudas. Ellas no hablan, pero si sabemos hacerles preguntas, a lo mejor somos capaces de interrogarlas, ¿no? Pues fruto de aquel proyecto, pues trabajos en fin, míos y sobre todo míos con Aurora Artiaga, con Antonio Míguez, con Andrés Domínguez, con Gustavo Herbella, es decir, era un proyecto colectivo. Otros colegas desarrollaron también sus propios trabajos, como Emilio Grandío o Núñez Seixas, vinculados a aquel proyecto. Y hicimos muchas preguntas de investigación, ¿no?, que fueron abriendo nuevos caminos, y no solo estas publicaciones que fueron citadas y otras que hicimos estos autores, sino pues, algunas tesis que seguramente, bueno, alguna es conocida, como la de Fran Leira, que es de un proyecto posterior. Nos preguntamos por las víctimas, nos preguntamos por los verdugos, y entonces nos preguntamos por los soldados. Claro, ¿y los soldados qué eran? ¿Víctimas? ¿Verdugos? Bueno, de ahí sale un proyecto de investigación en 2010, y de ahí sale una tesis que finalmente en fin, fue muy conocida, reconocida, premiada, y que intenta indagar en cómo se forman los ejércitos sublevados, más allá de lo que contaron efectivamente los golpistas, ¿no? La tesis de Conchi Domínguez, la de Rafa, que se acaba de leer ahora también, de Rafa Domínguez, la de Aldara, la de Xavier y la de Jessica Nogueira, que están en marcha. Quiero decir que hay todo un programa de investigación que estamos desarrollando y en el que vamos, digamos, indagando e intentando responder a preguntas, ¿no? Digo todo esto porque lo que puedo contar aquí es discutible. No solo es discutible, sino que merece ser discutido. Si no merece ser discutido, no es académico ni tendría demasiada importancia, ¿no? Pero en todo caso no es una ocurrencia, sino que ni es una revelación, ni es una ficción, ¿no?, sino que es resultado del trabajo de muchas personas y de mucha gente y de un equipo muy grande y del mío también, por supuesto, ¿no? Pero es un trabajo bastante colectivo. Y digo que no es una ficción también por una razón que es importante introducir, ¿no? Y es que la ficción en este asunto del pasado incómodo español es tan dominante, a través de la buena literatura y de los buenos escritores y de los buenos editores, que yo creo que ha sido demasiado perniciosa, demasiado mala para el conocimiento histórico. Porque todo el mundo tiene una explicación del pasado, todo el mundo puede explicar lo que pasó, las razones, lo que ocurrió, lo que pasó en Guernica, en Paracuellos. Todo el mundo tiene explicaciones, y esas explicaciones están fundamentalmente en la ficción, también en la historiografía. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que leemos todos y todas? Lo que presento tampoco está en el relato canónico habitual de los medios de comunicación, en ninguna de sus manifestaciones plurales, creo. Manifestaciones muy plurales, pero que siempre parten de dos troncos fundamentales: el relato canónico franquista y el relato canónico antifranquista. Son los dos troncos de esas explicaciones. Es una lógica dual y troncal. Ambos relatos se fueron adaptando más o menos al presente, pero están absolutamente anclados en el pasado de los años 30, en el pasado del golpe y de la guerra, en el pasado de dos bandos, de dos zonas. Sobre todo, también tengo que decirlo, el segundo, porque el problema es que el antifranquismo historiográfico congelado, que es como me gusta denominarlo, nos perturba bastante, porque desde luego en el franquismo no estamos, yo no estoy, ¿no? Por lo tanto, con lo que tengo que discutir es con el otro, con ese antifranquismo historiográfico congelado, que parece que lo explica todo y muchas veces lo que nos impide es hacernos preguntas profundas, ¿no? Insisto, ese es el que a mí por lo menos me condiciona más directamente y con el que tengo que dialogar y a veces negar necesariamente, ¿no? Y sí, efectivamente, no estaba preparado, pero sí estaba preparado, que yo vengo aquí a hablar de nuestro libro, ¿no?, como decía el otro.
Un libro que es resultado de un encuentro del año 2016, un curso de verano en el que invitamos a mucha gente de todo el Estado que estaba vinculada a este tipo de investigaciones y que, en fin, unos vinieron porque se lo pudieron pagar, a otros pudimos invitarlos, pero digamos que fue una especie de... Todo el mundo que pudo se concentró en Santiago a discutir sobre este tema, ¿no? Sobre este título, 1936, un nuevo relato o un viejo relato, ¿no? De allí salió un grupo de trabajo que trabajó durante un año más. Bueno, tengo que decir que salió al calor del Ribeiro del último día, claro, ahí de unos pinchitos y tal, y en fin, la idea estaba preparada, pero aquello ayudó, ¿no? Y entonces, bueno, allí nos conjuramos 15, de los que quedamos 13, que construimos este libro. Digo que quedamos 13 porque entre los 15 estaba Reyes Mate y estaba Rodríguez Barreira, que por diferentes razones no quisieron estar en la publicación final, ¿no? Pero que estuvieron en los debates, que se celebraron en el año 17, también en el mes de julio. El éxito del 16 fue que fuimos los únicos que se nos ocurrió hacer algo en esa fecha tan señalada, en el que todo el mundo estaba deprimido, no sé muy bien por qué, y de pronto lo único que se celebró y que se hizo el 18 de julio del 36 fue aquel congreso en Santiago, y por eso todo el mundo acudió. Puro oportunismo, historiográfico, o como le queréis llamar, pero funcionó. Y en julio del 17, ese grupo de 15 personas nos reunimos en el Pazo de Mariñán, en un sitio estupendo. Siempre hay que encontrar sitios agradables para hablar, como este, ¿no? Eso ayuda, ¿eh? Claro que ayuda. Y estuvimos, pues, en fin, después de un año definiendo qué era lo que queríamos discutir, preparamos unos papeles, establecimos un método que procede, por cierto, de la experiencia del viejo seminario de Historia Agraria y de la experiencia de la Sociedad de Estudios de Historia Agraria, que es, digamos, en fin, los que la conocéis, que sois casi todos y todas, ¿no? Siempre nos esmeramos en buscar métodos para poder discutir, no para poder convencernos, sino para poder discutir, y eso fue lo que aplicamos también en este caso, ¿no? Digo porque el método es importante para poder llegar a resultados. Y, bueno, sin entrar en muchos detalles, el caso de que aquella discusión que prolongamos discutiendo textos después, ¿no? Al final, claro, había que resolver, fundamentalmente eran académicos y académicas españoles, pero una parte estaba en Estados Unidos, otros estaban en diferentes territorios de la península ibérica, y, digamos, la forma final de construcción del libro era lo más difícil, porque éramos 3 editores, 2 editores y una editora, 2 de historia y una persona de estudios culturales, que eran, digamos, la otra componente de los que allí participaban. Y la cuestión es que, a ver, ¿y ahora esto cómo se escribe, no? Bueno, pues la fórmula que utilizamos, que lo explico porque a veces es difícil hacer las cosas cooperativamente, pero también se puede escribir cooperativamente, ¿no? De hecho, la diferencia entre equipos científicos experimentales y nosotros es que ellos escriben 15, ¿y cómo lo hacen? Pues haciéndolo. Todo se puede hacer. Y el resultado es más creativo, y es más incisivo, y es más consensuado también, ¿no? Pues la fórmula es muy simple. Pedirle los 3 editores en cada una de las partes a los demás que nos dejasen manipular sus textos, construirlos, reconstruirlos, dárselos de nuevo, y todo el mundo con una enorme generosidad. Es decir, claro, aquí siempre hay problemas de jerarquías intelectuales, entonces cuando uno es catedrático de Princeton, los académicos del País Vasco dicen, ¿y le vamos a poder tocar su texto? Bueno, si él lo permite, sí. Y lo permitió. Por lo tanto, Ángel Loureiro fue generoso, igual que todos los demás, y por lo tanto se pudo hacer un texto integrado, que es este texto. Que estará mejor o peor, pero tiene esta historia y yo creo que plantea asuntos importantes. Y algunos de esos asuntos son los que quiero desarrollar aquí, ¿no? Bueno, también tengo que decir que fue complicado de editar, ¿no? Ya que estoy aquí ante 2 editores, por lo menos, ¿no? Puede que haya alguno más presente. La verdad es que al primer editor que se lo envié, que era así, pues el típico editor de confianza que debería de decir que sí, dijo, a ver, esto no es el nuevo relato de la guerra. No. Al segundo editor que se lo enviamos, que ya había dicho que no a publicar El Pozo de Todos los Males en el año 99, porque es una editorial muy importante, pero siempre publica lo mismo, ¿no? También dijo que no les encajaba. Bueno, pues son cosas que pasan. Al final lo publicamos en una editorial universitaria y claro, efectivamente no es el nuevo relato. Aquí no está el nuevo relato, ¿no? Esto es una propuesta para hacer un nuevo relato. Y como es complicado explicar esto, lo explico. Soy de Ribadeo, pero me crié en Ferrol
y allí para hacer superpetroleros, primero, como en todas partes, primero se hacen planos. Y por lo tanto hay que delinear, hay que hacer maquetas, hay que perder mucho tiempo diseñando. Pues esto es un diseño para un nuevo relato. Efectivamente es muy teórico, sí, claro que sí, pero detrás hay muchísimo trabajo empírico, por eso lo cité. Y debería de contribuir, o nos gustaría que contribuyese a hacer más, a orientar más trabajo empírico. A ver, nuestro punto de partida y el punto de partida con el que hoy quiero empezar, o quiero continuar, ¿no?, es el estado de la cuestión historiográfico para poder hacer una propuesta de nuevo relato. Digamos que la idea es que la deconstrucción del relato franquista está hecha. Está publicado desde hace 40 años, el relato franquista está deconstruido, está criticado, está... en fin. Pero eso no es suficiente para construir otro relato. Está deconstruido, pero sigue ahí. Y no podemos decir que no está vigente, sino más bien al revés. Parece que cada vez es más creído por muchos y está más vigente y está más presente en el espacio público y político. Y luego, la otra cuestión que constatamos, y esto tengo que decir que es una constatación de Aurora Artiaga y mía, porque somos compañeros de despacho desde hace 25 años y eso genera constante diálogo, ¿no?, y dirección de trabajos y de tesis, tiene que ver, y damos clase de esta materia, además, en donde la preparamos y la renovamos todos los años, y nos enfrentamos con lo que los alumnos creen que pasó y con lo que tienen en la cabeza y con lo que han estudiado en secundaria y lo que nos devuelven a pesar de lo que nosotros les contamos o les explicamos o las lecturas que les damos, ¿no? Entonces, la conclusión que sacamos, ella y yo, y algunos otros después, es que la buena investigación que se lleva haciendo desde hace 40 o 45 años, ¿no?, la parte más interesante de esa investigación ha ido siendo deglutida por el relato canónico, ¿no? La de Aróstegui, la de Ismael Saz, la de Julián Casanova, la de Ángel Viñas y tutti quanti, ¿no? No cito a los más jóvenes, cito a los más antiguos. Ha sido deglutida por el relato franquista. No ha ido a alimentar el relato antifranquista. Y a veces también ha sido deglutida por el relato antifranquista, ¿no? ¿Por qué digo esto? ¿O por qué llegamos a esta conclusión? Porque al final el relato no ha cambiado, sigue siendo dualista y reconciliador. Y sobre esas dos bases, por ese pasapurés, ha pasado prácticamente todo lo que la historiografía ha ido construyendo en cientos de trabajos, artículos, publicaciones y tesis. El Estado español es una democracia. En fin, yo no tengo dudas sobre eso, ¿no? Pero no tiene una memoria democrática, y tampoco tengo dudas sobre eso. No tiene una memoria democrática sobre su pasado incómodo, y por lo que vemos últimamente, cada vez está teniendo más dificultades para tener una memoria democrática sobre muchísimas más cosas, ¿no? Democrática en cuanto plural, diversa, sometida a discusión, pero fundamentada además en el conocimiento, sometido a debate público y construido historiográficamente. Me refiero a esa memoria democrática, ¿no? Construido historiográficamente con fuentes y con métodos, ¿no? Otros países democráticos, con pasado igual de incómodo, parcial o totalmente que nosotros, sí tienen esa memoria democrática. Tienen un pasado incómodo por fascismo o tienen un pasado incómodo por colonialismo, o por ambas cosas, ¿no?, por historia. En unos casos tienen una memoria democrática porque militar y políticamente vencieron al fascismo. Son los países anglosajones. Otros tienen una memoria del antifascismo resistente. Pues Francia, Italia, Noruega, Dinamarca, Portugal, por cierto, Portugal, que no tiene ningún problema en definir su dictadura como fascista, lo cual a nosotros nos llama siempre la atención, porque nos parece una exageración, pero para ellos es el fascismo portugués. No tiene que ver con el número de muertos, ni con que haya o no guerra civil. Tiene que ver con el origen, la lógica de aquella dictadura de los años 30 que duró hasta el 74. Y otros tienen una memoria democrática porque fueron derrotados como potencias fascistas y por los juicios y por las depuraciones que sufrieron, fundamentalmente Alemania, Austria y en parte Italia, que tiene esa doble
esa ambigüedad curiosa, ¿no? Pero yo creo que podemos decir que el Estado español actualmente basa su memoria del pasado incómodo, de golpe, matanzas, persecuciones y guerra, de fascismo contra democracia, en un principio inamovible por ahora, ese principio de la reconciliación, que además supone también, con él, el principio de la equiparación entre dos violencias, que son iguales. Ricardo Robledo hablaba hace poco de la equiviolencia, en un sentido así, en fin, con otro sentido, pero el término no deja de tener interés en este caso, ¿no? A ver, finalmente, esa es una idea asumida por todos y por todas en el relato, ¿no? Es decir, la reconciliación no se toca. Bueno, lo que quiero decir antes de nada es que la reconciliación, efectivamente, se produjo de haberse producido hace 40 años, y la guerra hace 80, y el golpe. En 2022 tendremos algo de libertad para mirar al pasado desde hoy, y no desde el año 78. Y eso es lo que reclamamos aquí, ¿no? Digamos que la reconciliación apareció primero como un deseo de algunos, de algunos escritores, en fin, apareció desde el principio, estaba en Azaña, en fin, Santos Juliá ha escrito sobre todos los reconciliadores habidos y por haber que intentaron, quisieron y expresaron esa voluntad de reconciliación, incluso en plena guerra, ¿no? Pero era un deseo disperso y desde luego no era un deseo autorizado por ninguno de los dos bandos. De los dos lados, prefiero llamarlo, ¿no? A partir del año 56 sí, porque se convierte en una política que define el Partido Comunista de España, ¿para qué? Para explicar por qué abandonan la lucha armada, que no se decide ni se define de forma definitiva hasta que se sustituye por la política de reconciliación. Es igual lo que hablar en el 48 con Stalin, es igual lo que sea. Cuando uno entrevista a un antiguo guerrillero, que ya quedan pocos, en fin, yo tuve la oportunidad de hacerlo en La Habana a uno que se marchó en el 54, hablan en este sentido, ¿no? Porque esto fue lo que ocurrió en el 56. El Partido Comunista de España tuvo que cambiar una política por otra, y le llamo reconciliación. Y entre el 74 y el 77, digamos que esa idea, esa política, se convierte en hegemónica, en términos culturales, para todo el antifranquismo, sin duda alguna, ¿no? Y seguramente desde bastante tiempo antes ya. Y finalmente, en el 76, termina siendo una idea asumida desde el franquismo en el poder que va a construir la transición, ¿no? Que va a formar parte de la transición. No de cualquier franquismo, de los jóvenes del movimiento, de la tercera generación que hace la transición, también de la segunda, también de Fraga. No es necesario recordar que ellos defendían a partir de la muerte de Franco esa idea, la expresaron, incluso la ejecutaron de forma pragmática y pública, como en el caso de Fraga, ¿no? Otra cosa es que su sentido de la reconciliación, lógicamente, no era el del antifranquismo. No tiene nada que ver con la ley de amnistía y todos estos debates posteriores. Estoy intentando situarme en aquel momento. Y en todo caso, lo importante para mí es que ese es el paradigma para el relato político del pasado y también, en última instancia, para la investigación historiográfica. Esa es la conclusión y el punto de partida del que casi siempre tenemos que partir, o que parten nuestros alumnos cuando se ponen a hacer una tesis, o nuestros alumnos cuando se ponen a hacer un examen, ¿no? Y la idea que formulamos en este libro, y que formulamos en algún otro, lo que proponemos, nuestra propuesta, es que solo asumiendo la superación, no solo la crítica y la deconstrucción, ¿no?, sino la superación de ese paradigma de la reconciliación, podemos, efectivamente, construir una historiografía y una historia de ese pasado incómodo que permita construir una memoria democrática desde la investigación histórica. Esta es la idea del libro, superar el relato heredado, dominante, que como, en fin, le pregunto a mis alumnos o a mis padres, la pregunta es muy simple, la hemos hecho siempre y nos la han hecho siempre, ¿no? Y sabemos la respuesta. ¿Quién hace la historia? El vencedor. Pues ya está. No hay otra respuesta para esa pregunta. La historia siempre la hace el vencedor. Y está claro quiénes fueron los vencedores y quiénes fueron los vencidos. Y eso no es borrable, ¿no? Ni el mundo de Kafka del 36, ni el mundo de Orwell del 39 al 75. Y algo más.
Claro, llegados a este punto hay que hablar de la memoria, ¿no? De este ciclo de memoria que se inició en Priaranzo del Bierzo, en el año 99, antes ya, en fin, llevamos ya más de 20 años con el ciclo de la memoria y, efectivamente, yo creo que eso fue un paso fundamental de esos nietos de la guerra que llamó también Santos Juliá, pero justamente si miramos, y llevamos algunos tiempos releyendo todo ese movimiento memorialístico, lo que vemos también son las limitaciones de ese movimiento y cómo la lógica de la reconciliación limita las posibilidades del memorialismo y de la lucha por la memoria. También ahí vemos el poder de los verdugos. Solo buscamos víctimas, no buscamos verdugos. Yo la primera vez que le hice esta pregunta a un grupo de alumnos, si tendría sentido, además de hacer nombres y voces de víctimas, hacer nombres y voces de verdugos, de 9, y eran graduados, era un máster, ¿no? De 10 personas que había en la sala, solo una chica del Bierzo, que también es significativo, dijo sí. Los demás dijeron, ¿y para qué? ¿Para qué vamos a estudiar los verdugos? Y yo les decía, hombre, pues para saber, para conocer, para tener la otra cara, la otra mirada, para entender, para saber por qué la gente se mató. Porque alguien mató a alguien. No tiene que ver con conocer los nombres ni hacer juicios, porque están muertos. Para bien o para mal. Era una época, hace 12 años, en la que todavía se estaba con la cuestión de los juicios, ¿no? Respecto de la guerra, no respecto de los años 70 y de la transición. Que ese es otro asunto, curiosamente, que siempre ha estado tapado por lo imposible, que era enjuiciar a los de la guerra. En fin, no tengo tiempo para muchas más valoraciones, pero si nos fijamos en algunos asuntos recientes, el Valle de los Caídos y la imposibilidad o la dificultad para convertir aquello en lo que es, no en lo que el franquismo construyó, sino en lo que una memoria democrática de una forma simple debería de pensar, ¿no? En el año 10 hicimos un coloquio de final del proyecto Nombres y Voces, que se llamaba Memoria de Guerra y Cultura de Paz en Europa y América. Y Sánchez Albornoz, que estuvo allí, lo explicó con toda nitidez. Para Sánchez Albornoz, aquello es el campo de concentración de Cuelgamuros, como para cualquier demócrata europeo, un campo de concentración es un campo de concentración. No puede ser el sitio donde Hitler hacía no sé qué o donde celebraba no sé cuánto, ¿no? Es un campo de concentración. Pero en fin, ha habido una o dos comisiones, algunos colegas han estado allí, en fin, he tenido oportunidad de hablar con uno de los ministros que dirigió una de las comisiones y la imposibilidad para poder llamar a las cosas por su nombre es de tal envergadura que la primera vez que, bueno, hablo por mí o por ustedes, ¿no? Si quieren ver un campo de concentración del franquismo, ¿a dónde tienen que ir? Pues al mismo sitio al que se iba a ver el último tango en París, a Perpiñán. Porque allí, efectivamente, hay un campo de concentración que se llama Ribesaltes, que se construye, que es el primero que se construye después de que ya la gente no cabe en las playas, y que, bueno, por una serie de razones se mantiene y se ha musealizado como campo de concentración en el que los primeros ocupantes son aquellos republicanos españoles. Los siguientes son los resistentes franceses, los siguientes son los judíos, los siguientes hasta prácticamente los inmigrantes de hace 10 años, cuando se va a cerrar y finalmente no se cierra, y se musealiza con la memoria europea del antifascismo. Pero en Francia, aquí no es posible, y ya sabemos por qué. No es posible, no es porque no lo haga un gobierno, es porque tenemos un problema con el relato, con nuestra idea del pasado incómodo. En fin, otro ejemplo muy de pasada, las estatuas del Pórtico de la Gloria. Una jueza es capaz de decir, en una sentencia, cuál es su idea del pasado, de la democracia, y qué es lo que tenemos que pensar, y utilizar como argumento para definir como una posible usucapión la tenencia de las dichosas estatuas por la familia Franco
que el Concello de Santiago no hizo nada para recuperarlas, ¿no?, desde el año 55, ¿no?, y que tampoco hizo nada para evitar que se las llevase. En fin, lo que estaba ocurriendo últimamente con los nombres de las calles o las recuperaciones de nombres que no deberían detenerse, pero también, por otro lado, Meirás. Si de algo podemos estar orgullosos en Galicia, y espero que los demás por nosotros también, es de la capacidad para ponerse de acuerdo desde la derecha a la izquierda en el Parlamento, generar un espacio, digamos, social que permita llevar un asunto bien llevado a los tribunales y conseguir que Meirás pase a ser patrimonio público. Bueno, no todo se hace mal, no todo se puede hacer mal, algunas cosas se pueden hacer bien, pero yo creo que depende fundamentalmente o en cierto modo, de la capacidad para pensar el pasado, que es de lo que yo estoy hablando, no de cómo se toman las decisiones políticas ni judiciales. ¿Por dónde iría la dirección del nuevo relato? Pues iría por donde la ha llevado, por ejemplo, Antonio Míguez, por la idea de que en el tiempo del genocidio y de los genocidios había prácticas genocidas, ¿no?, y que lo que hay en el caso español son prácticas genocidas. Hay matanzas, hay persecuciones, hay exterminio, y cuando digo exterminio, cuando digo represalia, estoy citando fuentes, no estoy inventando palabras, ¿no?, ni estoy utilizando el lenguaje de la Segunda Guerra Mundial, ni el de Hollywood, por cierto, que luego, si tenemos tiempo, diré por qué digo esto. Digamos que lo primero que tenemos que hacer es superar algo que es muy difícil de superar, que es llamarle a lo que hicieron en el 36 represión. Si le seguimos llamando represión, y os invito a que miréis el término represión en el diccionario, pues no podemos dar cuenta de lo que ocurrió. No tiene nada que ver lo que ocurrió entre el 36 y el 75, o por lo menos el 48, con el término represión. Sin embargo, esto está en el discurso de la derecha y de la izquierda, historiográficas, ¿no? Si no somos capaces de situar la República como un antecedente democrático, sin ningún tipo de dudas, y como una democracia anterior, pero no la única, porque claro, cuando hablamos esta discusión sobre si la República fue democrática, fue la anterior democracia o no, claro, es que los historiadores algo tendremos que decir, y lo decimos, pero en clase, ¿no?, o en algún libro que nadie lee. A ver, es que la Constitución del 68 se declaraba democrática, de 1868, y la Segunda República es la segunda, hay una primera. Quiero decir que hay que superar un poco el adanismo con el que se construyó esta democracia, que es un adanismo comprensible, pero historiográficamente inasumible. Hay que hacer una relectura del golpe, de la guerra y de la dictadura, efectivamente. Y hay que hacer una mirada femenina. Antes citaba el editor del libro, un libro que, en fin, sobre el que trabajamos muchos años también, de la guerra civil contada por dos hermanas, que lo que nos permitió ver es cómo veían las mujeres, dos hermanas, una en una zona y la otra en otra zona, ambas intentando hacer lo correcto, que se dice ahora en las películas, ¿no? Nunca hablamos así, pero ahora sí. O sea, hacer lo que hay que hacer lo adecuado, hacerlo humanamente razonable, salvar a la gente, intermediar, evitar que fusilen en una zona y en la otra. Y además, desde posiciones políticas absolutamente republicanas y democráticas, ¿no?, hasta su muerte, incluso en su estirpe. Claro, su mirada no es la mirada ni de los dirigentes políticos, ni de los militares, ni la de Enrique Lister, ni la de la Pasionaria, ni la de Azaña. Es una mirada común, culta, eso sí, pero común, como podría ver todo aquello cualquier persona que hoy esté, pues, en Mariupol, ¿no?, más o menos. No el jefe de un regimiento, que es el que lo va a contar, sino el que está allí sufriendo los bombardeos, ¿no?
Y por supuesto no hablo de milicianas, no hablo de la película. No hablo de algo que, como me dijo un alumno una vez cuando se puso a trabajar sobre la mujer en la guerra civil, le di varias cosas para leer y llegó y dijo, ostras, pero es que sí, efectivamente, después de un mes las ponen a todas a coser y a hacer de comer y de enfermeras. Claro, es que tú te creíste la película, ¿no? Sí, ficción. Y luego, en relación con la República, en fin, lo voy a apuntar y luego se puede discutir, que seguramente será importante. Efectivamente, lo estamos viendo en esta guerra. Cómo se hace la guerra es fundamental para entender cómo es el régimen político. No tiene solo que ver con Ginebra, también tiene que ver con Nuremberg, tiene que ver con la ONU y tiene que ver con la democracia que hoy somos, ¿no? Y si miramos a la República, hay algo que yo creo que los historiadores tenemos que empezar a decir, seamos de izquierdas, de derechas o incluso los que sean franquistas, ¿no? Y es que la superioridad moral de la República en guerra es incuestionable. ¿En qué me baso para decir esto? Pues en tres cosas, por lo menos. Una, la República nunca bombardeó objetivos civiles. Sí, ya sé, en Cabra, y ya sé, en otro sitio, efectivamente, cayeron unas bombas, pero os aseguro que si hubiese bombardeado objetivos civiles, habría Guernicas franquistas durante 40 años, y no las hubo. El Alcázar, Santa María de la Cabeza, la bomba de Cabra, el mercado de no sé dónde, efectivamente. La República no hizo eso. Vivía en el mismo tiempo, también tenía aviones, podía haberlo hecho. Estamos en un ciclo que empieza con Guernica y, ojo, termina con Nagasaki. Y la bomba no la tiran los alemanes, ¿vale? Eso es un ciclo y es un mundo. La República nunca tuvo una política de exterminio ni de persecución, como política de la República durante la guerra. Lo cual no quiere decir que no hubiese sacas en la cárcel Modelo, que no existiese paracuellos, que no se asesinase a los seminaristas de Barbastro, que no se matasen cientos de personas en Cataluña, etcétera, etcétera, etcétera. Claro que sí. La cuestión es, ¿quién y por qué? Pero como no hablamos de verdugos, de esos tampoco. Como no hablamos de la visión de las mujeres, pues, en fin, es mejor callar, ¿no? O es mejor lateralizar. Porque la coartada sirve para todo el mundo, ojo. A estas alturas yo creo que podemos decirlo, ¿no? La cuestión no es si fulano o mengano tuvieron algo que ver con paracuellos o no. No ese es el problema. Eso no lo hicimos nosotros, no tenemos nada que ver con aquello, fueron nuestros abuelos o bisabuelos, y como historiadores tenemos que mirarlo como miramos la Inquisición o la desamortización. Y luego la República hizo algo fundamental, que solo está recogido literariamente y no está recogido, me parece, aunque bueno, algunos lo hemos dicho, por ejemplo, en otras miradas, en algún otro libro, en algún artículo, pero merece de verdad una investigación en serio, no una edición de Andrés Trapiello, que es lo único que hay, que confunde absolutamente todo, como casi siempre, que es la fundación de la política contemporánea de asilo, porque eso es lo que pasa en Madrid durante 3 años de guerra, en el que hay 14.000 personas en embajadas, en pisos, en fincas, con una banderita de El Salvador, de Cuba, de donde sea, que le salva la vida, ¿no? Claro, cuando uno lee a Morla Lynch y ve que la pareja de una de las hermanas, ¿no?, que es fiscal en Madrid, con quien ella trabaja en los tribunales, acude a la Embajada de Chile cuando van a entrar los nacionales con otras 10 personas para que lo salve, él que ha garantizado el derecho de asilo de miles, y el embajador Morla le dice, ya sabes que no es posible. O sea, hasta ahora sí, ahora no, se acabó. Estos no van a permitirlo, y eso es lo que ocurre. Por cierto, uno de los que pasó por allí fue Miguel Hernández, que no sé por qué no se destaca más este asunto también, ¿no? Bueno, pues esas 3 razones me parecen suficientes. Es cierto que hay que desarrollarlas, están ahí. O sea, habrá que hacer, si no un libro, pues a lo mejor un documental, que es la forma de poder afirmar determinado tipo de cosas, o un podcast, algo. Pero todo esto yo creo que nos lleva a poder hablar en serio de la superioridad moral de la República en guerra. En fin, y para continuar y ir terminando, hay que superar la dualidad maniquea construida con el golpe.
y construida durante la guerra, la posguerra y la dictadura, porque es la dictadura que construye esa dualidad maniquea, ¿no? Y proyectada después de la transición. La dualidad de nacionales y rojos, eran mucho más nacionales los rojos que los otros. Lo ha dicho mucha gente, incluido Núñez Seixas, Ramón Villares y muchos más, ¿no? Entre fascista y republicano, entre vencedores y vencidos, entre verdugos y víctimas. Claro que eso está en el pasado. La cuestión es que no puede estar en el presente. ¿Por qué digo esto? Porque ese es el terreno del relato golpista. Esa clasificación es el terreno del relato golpista. Es una taxonomía maniquea, dual, y su permanencia nos impide entender lo fundamental. ¿Qué había antes del 18 de julio? Todos lo sabemos. ¿Qué había? Había un parlamento de 475 miembros, con 25 partidos, un montón de grupos parlamentarios, que el golpe convierte en dos bandos. ¿Y cómo explicamos eso? Pues de una forma maniquea y simple. La derecha se fue para un sitio y la izquierda se fue para otro. Pues no. No ocurrió de esa forma. Desde luego, visto desde Galicia, no. Y visto desde Granada, creo que tampoco. Justamente el golpe y las instrucciones de Mola, por más que las leemos, yo las utilizo todos los años para que las lean los alumnos y me las lean de otra forma, porque son ellos los que me las leen a mí, ¿no? Lo que están diciendo es, necesitamos crear dos bandos. Lo estamos viendo, ¿no? No lo estamos viendo en Ucrania. ¿Para qué sirve la invasión? Podía servir para una cosa y está sirviendo para otra, pero en realidad, efectivamente, hasta aquí está creando dos bandos, porque la guerra no permite otra cosa. Superar esa dualidad no es nueva, no es un asunto nuevo, ya sé, me vais a hablar de la tercera España, que es una idea que está bien, pero que es simplemente la dualidad convertida en trina, ¿no? Que es algo, por otra parte, muy cristiano. Pero es que el asunto no funciona así. Los primeros que hablan de la tercera España, y está en la tesis de Leira, los primeros que hablan de la tercera España con ese nombre es el Servicio de Información Militar franquista. ¿Por qué? Porque efectivamente los que ellos están construyendo son dos Españas y lo que no quieren por ningún medio es que nadie en la zona nacional pretenda introducir, cosa que ocurre desde julio hasta diciembre, hasta que Madrid no cae y hasta que el 37 inicia un ciclo de guerra larga completamente distinta y de unificación política completamente distinta. Hay muchísima gente que está intentando buscar alternativas, hablando, mediar. Esa es la tercera España para el Servicio de Información Militar. Y así está en las fuentes. Y así están sus registros. Y es tan perseguida, en fin, como cualquier otra. Un poco menos por las posiciones y las relaciones familiares, pero, en fin, muy parecida, ¿no? Todos los que nos han contado el pasado incómodo sin indagarlo, me refiero a Cercas, a Muñoz Molina, a Trapiello, a la factoría Reverte, lo cuentan de una forma muy atractiva y muy popular, pero ellos no han estudiado el pasado. Y en la mayoría de los casos tampoco han leído historiadores. Han leído lo que han querido, para contar una historia. Para contar la historia que vende libros, ojo, que es la que la mayoría de la gente cree. Y eso ha tenido mucho éxito y ha sido muy perjudicial para nosotros, ¿no? La cuestión es que no nos lean a los historiadores. A mí eso me da igual. Hombre, sí, si nos leen como a ellos, pues nuestra cuenta de dividendos mejorará. Pero no es esa la cuestión. La cuestión es que la memoria democrática del Estado español tiene ese problema, que se basa fundamentalmente en una literatura que insiste en ese relato canónico y en una historiografía que es incapaz, o que somos incapaces, de contrarrestar esa idea, ¿no? Pero no por culpa de la literatura, por culpa de la historiografía, opino, ¿no? En fin, ha habido otros intentos, creo que no he sido el único, pero yo he hablado mucho de salvadoras, ¿no? A propósito de las dos hermanas, y de salvadores, pero que tampoco era la tercera España, he intentado buscar otra cosa, pero en realidad esa pluralidad eran 25 posiciones políticas diferentes. Eso es lo que se rompe en el 36. Y eso es lo que rompen los militares golpistas, no la política, no los grupos, no los dirigentes, no Gil Robles. ¿Qué hace Gil Robles en el 36? Bueno, y todos los demás. ¿Para dónde van todos los dirigentes políticos de la República? Moderados, derechistas,
Algunos tuvieron mala suerte, como Rico Abello, ¿no? Y algunos otros. Y efectivamente acabaron siendo fusilados en Madrid, pero eran más antifascistas que muchos de los que los fusilaron, por liberales. Hablamos también de la zona gris, pero siempre nos movemos en espacios intermedios. Y yo creo que lo que tenemos que movernos es en la pluralidad de la República Española anterior a julio del 36. Resituarnos en esa pluralidad y romper la lógica genética con la que se explica, con la que el golpismo y el relato golpista explicó la razón del golpe, ¿no? Un relato que, por otra parte, tiene algo fundamental, y es que se había perdido, que estaba construido por Serrano Súñer en un famoso documento, estaba construido en la historia de la Cruzada, estaba incluso aludido en la historiografía de los 60 franquista, bueno, pseudohistoriografía de Ricardo de la Cierva y otros, y que ahora ha vuelto en la academia, que es la idea del fraude electoral del 36, ¿no? Una cosa monstruosa historiográficamente. Y que sirve, efectivamente, a un relato que solo es el relato del golpismo. Esto no tiene una gran discusión. En todo caso, se puede discutir en términos de fuentes y métodos, pero no tiene una gran discusión, ¿no? Es decir, todo esto me conduce también a otro punto, y es que yo creo que hay que, si me permitís, desde una posición cívica y política que no es de derechas, yo creo que hay que liberar a la derecha actual de su secuestro memorial, porque efectivamente está secuestrada por el franquismo. Son ellos, pobres, los que creen que no tienen otro pasado más que el pasado franquista. Y esa memoria es la memoria del franquismo. Y para eso también hay que superar ese adanismo machacón y persistente de las generaciones que hicieron la transición y están empeñadas en que solo hubo democracia pues, cuando ellos tenían, a partir de que ellos tuvieron 20 años, o 25 o 30, ¿no? Y que antes no hubo nunca nada. En fin, termino, lo dejo aquí. Simplemente 3 notas. El poder de los verdugos está tan presente hoy y estaba tan presente en la transición que no lo podíamos ver. Y os pongo un ejemplo. El gran constructor del relato, de todo el relato político del franquismo respecto de la guerra es Camilo José Cela. ¿Y quién le da ¿Cuándo consigue el premio Nobel? En la democracia. ¿A quién le dan los gestores del Nobel el premio Nobel en el 76? A Vicente Aleixandre. ¿A quién se lo damos nosotros? Por decirlo de alguna forma, que lo avalamos, lo peleamos y le dimos Pablo. No digo que Cela, o sea, no me refiero a esto de que fue censor o que espió o que hay una nota que dice, no, hablo de sus libros. Sus libros son la construcción del relato del franquismo. Y en todo caso, si queréis después, podemos comentarlo. La baza principal de los golpistas que estaban en el poder 10 años después del golpe de Estado del 36 fue intentar convencernos a todos de que los golpistas, de que los asesinos eran muchos. Ellos se ocultaron en el número. ¿Cuándo se ocultaron en el número? Pues después de Nuremberg. En el año 46 y en el año 47, el pavor, no sabemos mucho sobre esto y no se ha indagado nada, pero está en los periódicos, está en muchos sitios y en las memorias. El pavor de lo que estaba pasando en Nuremberg, vivido por la gente de aquí, por los que lo habían hecho, fue tremendo. Y esa idea de, eso fue cosa de todos, que se generó más tarde, ya sabemos, a partir de los años 60, lo que permitía era ocultarse a todos, a los pocos. Porque yo creo que esa es otra de las noticias que por lo menos desde Galicia podemos daros, y a lo mejor también en Granada si lo pensáis bien. En realidad, si estudiamos a los verdugos, que es lo que ellos no quieren, a lo mejor lo que descubrimos es que no eran tantos, es que eran pocos. Porque realmente para ser verdugo y para asesinar y para matar, en fin, de pronto así no se improvisan, no salen de ningún sitio. O sea, después de 100 años de régimen liberal, 100 años, con dictadura, sí, pero en fin, Sanjurjo quería dar un golpe saliendo a la calle de Sevilla. El otro lo dio en Barcelona con una proclama. Lo del 36 no tiene nada que ver con eso, es otra cosa. Y ellos saben que es otra cosa. Y lo hacen así porque quieren que sea otra cosa, porque si no, no pueden ganar, ¿no?
En fin, superar el paradigma de la reconciliación y el relato de los verdugos obliga, por lo tanto, también a repensar históricamente la violencia, a comprenderla, a explicarla, a diferenciarla, pero todo esto para conjurarla. Yo soy objetor y pacifista, no tengo una posición clara respecto de esto. Lo que no podemos es ocultarla, no identificarla, no reconocerla, ¿no? Para eso a lo mejor hay que indagar más en la guerrilla de los años 40. Y a lo mejor resulta que en el lenguaje de Hollywood, nuestra guerrilla de los años 40 es la resistencia. Sí, la resistencia. No es una guerrilla comunista que hace... Eso es lo que dice el régimen. Lo que descubre Emilio Grandío en Galicia es que había radios inglesas por todas partes, que están en la memoria, están en todos los relatos. Siempre había un inglés con una radio que emitía, el Parti Inglés. Bueno, a lo mejor había muchos más socialistas, anarquistas y galleguistas que comunistas, como por otra parte sería lógico porque antes del 36 apenas había. En fin, lo que propongo aquí es el efecto liberador de contextualizar y explicar, indagar, comprender, explicar, en vez de reivindicar, que eso es lo que yo creo que tenemos que hacer los historiadores con todo este pasado en común. Y aquí lo dejo, me excedí un poco, pero no mucho. Bueno, pues muchísimas gracias, Lorenzo, por tu charla. A mí me ha traído especialmente cuando has bajado un poco más a lo concreto y has puesto una serie de ejemplos que yo creo que han sido muy ilustrativos. Y tengo alguna pregunta, pero prefiero antes abrir al público por si alguien quiere preguntar algo, hacer algún comentario. Seguro que sí. ¿Ves? Un momento, que te acercan el micrófono, si no te importa. Este es estudiante de tercero de historia. Acelerado. Bueno, pues en primer lugar decirle que me ha encantado la conferencia, he aprendido muchísimo, cosa que ni me imaginaba que podía llegar a escuchar. Y hay una parte que me ha llamado mucho la atención, y es que, en su opinión, usted dice que hay que liberar a la derecha de la creencia de que ellos vienen o que ellos pertenecen a ese pasado franquista. Yo creo que ahí está el punto clave de todo, porque cuando intentamos hablar sobre las mentiras, o al menos las cosas en las que el régimen no ha mentido o que quería falsear, son esas personas que se creen herederas de ese régimen las que ponen trabas a que se avance en esa línea. Entonces, mi pregunta es cómo conseguimos que esas personas que se creen herencia o que pertenecen a ese pasado, cómo conseguimos desvincularlas de ese pasado, hacerles ver que ese no es su pasado. A ver, bueno, muchas gracias por la pregunta, porque no pretendí emitir una opinión, intenté hacer una conclusión historiográfica, ¿no? Y la resolución, digamos, la respuesta a tu pregunta es pura historia. Si partimos de la idea de que si partimos de la idea de que la memoria de la derecha está secuestrada por el franquismo, que yo creo que eso es algo fácilmente demostrable, tú mismo lo dices, tienen temor, muchos de ellos. En Galicia te puedo decir que si se consiguió hacer lo de Meirás fue porque ese temor fue conjurado, ¿no? Pero ¿cómo se conjura? Con historia. Con historia. Es decir, ¿qué sabemos de lo que hizo la derecha en el 36? ¿Qué sabemos de lo que hizo la CEDA? Relatos, cuentos. Cuentos que sirven para explicar muchas cosas, ¿no? Y que están construidos en el 36. Los pocos trabajos que se han hecho sobre la derecha, en fin, el de Rico Abello, por ejemplo, que hizo nuestro colega y amigo Juan Pan Montojo, ¿no? Y muy pocos más. Me viene a la memoria ahora, bueno, no me sale el nombre, otro de los fusilados en la cárcel Modelo, Rollo Vilanova. A ver, Rollo Vilanova
Cuando digo estudiar me refiero a esto, o sea, a indagar, a leer prensa, a construir materiales, a hacer tesis, me refiero a esto. Royo Vilanova, en el ABC del día 28 de febrero, más o menos, las elecciones habían sido poco, o de principios de marzo, explica por qué no salió diputado, ¿no? Él se presentaba con la derecha, él era un liberal, y lo que explica es que, y lo dice así, dice, no salí diputado porque una parte de los que me deberían de votar a mí en la lista de la derecha, sabéis que el sistema era muy complicado, eran listas abiertas, no me votó porque son fascistas. Y es normal que los falangistas, y sobre todo José Antonio, no quieran votarme a mí porque yo fui opositor de su padre. Lo explica así en términos, digamos, personales, como hace tantas veces la derecha, ¿no? o como hacen tantas veces los políticos. Y bueno, y él explica perfectamente porque él es un liberal, que está situado, pues, él cree que en el centro derecha, y que iba en una lista que no era de la del Frente Popular, pero que es un antifascista declarado. Y se dedica todo el artículo a explicar esto, en ABC. Bueno, si seguimos indagando, te encontrarás muchas más perlas como esta, ¿no? Preparando esta exposición que hicimos para el 36, que era una exposición sobre el nuevo relato basado en lo que pasaba en Santiago en el golpe, porque todo lo que sabíamos del golpe de Santiago carecía de sentido. Y cuando uno lo indaga, pues entonces, claro, acaba encontrándole sentido. Nos encontramos con un papelito, porque era un papelito, un panfleto, de las Juventudes de Acción Popular, esas que, según casi toda la historiografía, se pasaron a Falange. Nadie dice cuántos, ni cuándo, ni cómo, ni quién lo dirigió, ni qué. Nadie dice nada, ¿no? Pero en teoría hubo un montón de gente de la Juventud de Acción Popular, que lo explicamos en clase mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, pues hay una cosa así de la Juventud de Acción Popular que se titula ¿Por qué Gil Robles no dio un golpe de Estado? Es de la campaña de las elecciones del 36. Y allí explica perfectamente por qué Gil Robles nunca dará un golpe de Estado. Me podéis decir, bueno, pero eso como perdió las elecciones, después sí lo dio. Vale, pues alguien tendrá que demostrar cómo lo dio, o qué pintó en la trama, o por qué se marchó. Quiero decir que trabajamos con lugares comunes que son falsos. Y luego preguntémonos otra cosa. ¿Quién es la derecha hoy? O sea, ¿de dónde viene Rajoy? Rajoy es hijo, de un magistrado que es nieto de un profesor de Derecho Mercantil expulsado de la Universidad de Santiago en el 36, que era concejal de un partido de derechas galleguista, que presidió la Asamblea de Municipios por el Estatuto y que el hombre, como le cuenta a un exiliado que viene a verlo a principios de los 50, es un alma en pena, porque nadie le habla, nadie lo saluda, es un marginado, él que fue profesor y tenía un bufete, y, en fin, era un tipo... ¿Quién es la derecha? Y por otra parte, claro, lo que pasa es que esto ya entra en la cuestión de la genealogía, ¿no? Y si hablamos de genealogías, lo que podemos tener claro, y pensemos en quien tengamos alrededor, es que los hijos de los republicanos no todos terminaron en la izquierda, y los hijos de los falangistas no todos terminaron en la derecha. Y es normal que así fuese, y bienvenido sea, por otra parte. Por lo tanto, en términos personales, las genealogías simplonas no funcionan. En términos de memoria política, sí. ¿Por qué? Bueno, pues porque el franquismo domina el relato. El relato del verdugo es el dominante. También para el antifranquismo. Creo. Bueno, creo. Intentamos demostrar, o por lo menos partimos de esa premisa, ¿no? Para intentar demostrarlo. No sé si con esto he respondido... Sí, gracias. Bueno, gracias por la charla, me estoy aprendido muchísimo a hablar de veterinaria, de salud mental, yo quería preguntarte por curiosidad tu opinión sobre el cierto, no sé si llamarlo revisionismo, porque eso tiene una connotación, pero la crítica actual que se hace al régimen del 78. En el sentido de si crees que permite o ayuda a superar precisamente el tópico o el mito de la reconciliación, o creo que por el contrario lo que hace es alimentar aún más esa idea
embargo, bueno, pues me desinflé un poco cuando vi que políticos intelectuales que hacen esta crítica al régimen del 78 no van por estos derroteros que tú apuntas aquí, sino que citan a su última cita seria historiográfica son a Tuñón de Lara, como si fuera un referente en estos temas de actualidad, ¿no? Y ahí me desinflé un poco, ¿no? Y no sé si piensas lo mismo o crees que por el contrario sí está ayudando precisamente a superar. De alguna manera lo digo porque hay mucha gente joven aquí, ¿no?, que también se ha dejado seducir por esa crítica, que a mí me parece totalmente legítima, evidentemente, especialmente en los jóvenes, pero que de nuevo se mueve en el ámbito que tú mismo has criticado ahora, en el ámbito de lo mediático, de lo político, y creo que no está ayudando a superar precisamente ese relato político de la guerra civil, y además no profundiza en algo en lo que coincido contigo, y en la Segunda República muchas de las ideas que todavía se tienen de la Segunda República. Pues muchas gracias también por la... A ver, la crítica al régimen del 78 es generacional, ¿vale? Y eso es así. O sea, hay una generación que dice, no hicimos eso, nos cuentan la película. ¿Qué hicieron los punks en el 77? Pues hartos de escuchar hablar de sus padres de la Segunda Guerra Mundial, se pintaron cruces gamadas, ¿no? Sid Vicious y Sex Pistols, compañía, ¿no? Bueno, es así, ¿no? Es puramente generacional y por lo tanto tenemos que explicarlo y no hay por qué entenderlo, sí que explicarlo, es así. Es generacional, es política y es politológica, ojo, porque quien la hace, ese libro absurdo, desde mi punto de vista, ¿no? O sea, ¿cómo se puede escribir un libro que se titule La transición contraria de nuestros padres? Pero tú, ¿quién eres, muchacho? Claro, o sea, es que ya sitúa una superioridad intelectual y generacional que es penosa, digamos, y que es lo contrario del respeto que nos merece la gente, que lo haría bien, lo haría mal, pero lo hizo. Y tú no. Entonces, ¿de qué estás hablando? ¿Qué es la sabiduría de la memoria? ¿Qué es? No tiene nada que ver con eso, ¿no? Y fíjate que, claro, yo creo que das en el clavo, efectivamente. Nunca me lo había pensado, nunca me lo había preguntado de esa forma, pero por eso me gusta hacer estas cosas y venir aquí también, ¿no? Porque, en realidad, ellos no ven nunca el paradigma de la reconciliación. No, sí que lo he intuido, pero no, tú lo has formulado perfectamente. ¿Por qué no critican la reconciliación? Y te devuelvo la pregunta. ¿Por qué solo critican el acto de la amnistía? Es lo único que critican, el acto de la amnistía, la ley de amnistía. Es incluso una crítica jurídica. Y yo he discutido con algunos colegas que generacionalmente y políticamente, en fin, Antonio Míguez, ¿no?, que para él la amnistía, y yo siempre lo sitúo en este otro punto, el problema no es la amnistía. Yo me di cuenta de lo que habían hecho, yo personalmente, en que había constituido la amnistía, cuando en un debate en la primera década de este siglo ya, imagínate, ¿no?, en el Parlamento gallego, Fraga, atosigado por Beiras, ¿no?, que mucho antes que todos estos ya decía lo que había que decir, ¿no? Usted era unos fascistas, usted era ministro de Franco, entonces cada vez que tenía que... y era capaz de atosigar a Fraga, ¿eh? Imaginaos lo que esto significa. Y en un momento determinado, Fraga, que ya no sabía por dónde salir, le dijo, a ver, la amnistía nos amnistió a todos, a mí también, ya está bien. Y entonces, cuando los periódicos publican eso, dices, ostras, pues es verdad, claro. O sea, nunca lo había visto, yo no lo había visto, mucha gente lo estaba diciendo, efectivamente, justo en aquel momento, ¿no?, se estaban publicando, pero no lo habíamos visto así. ¿A dónde voy? Que efectivamente, cuando lo que se critica política, politológica y generacionalmente es el acto de la amnistía, y no se menciona ni se ve el relato y el paradigma de la reconciliación, ¿por qué? ¿No tiene algo que ver con tradiciones políticas? Y con la incapacidad también con romper con tradiciones políticas a las que estás atado y pensar históricamente el pasado. Perdón, el presente, porque eso es lo que nosotros podemos aportar, una lectura histórica del presente. Desde una lectura histórica del presente, claro, cómo la gente que viene de una determinada tradición que defendió la reconciliación
Yo esto, por ejemplo, lo discutí con Ismael Saz, ¿no? Que como él dice, yo abandoné el PC en el 74 y la reconciliación, para nosotros era reconciliarnos en el antifranquismo. Claro, claro. Y él me dio otra clave. ¿Qué significaba para ellos? O sea, hay más memorias por aquí, ¿no? El PC era un partido apestado. Lo que consiguió, y lo hizo con muchísima inteligencia, apestado en el exilio. No estaba en los gobiernos del exilio, no estaba en ningún sitio, no estuvo ni en Múnich, no le permitían estar. Le costó muchísimo trabajo estar y entrar, y su instrumento fue la política de reconciliación. Pero lo que decía la política de reconciliación también era esta otra parte que el propio Ismael me recordaba, ¿no? O Manolo González de Molina, que me hablaba también en ese sentido, ¿no? Es decir, claro, aquel espacio, la Junta, era el espacio en el que la gente se reconciliaba, ellos mismos, porque antes no estaban reconciliados, porque estaban en facciones diferentes, ¿no? Bueno, quiero decir que también es muy polisémico, pero en resumen, yo creo que la pregunta tiene mucha miga, efectivamente, y nos permite entender cómo, si miramos solamente para el dedo, pues no vemos la luna, ¿no? Efectivamente. La amnistía es un acto. La reconciliación es una política que viene del 56 y ha cambiado y ha migrado, y aquí la estamos... O sea, cada vez que... Ahora le llaman concordia, que también tiene su tela. Claro, pero efectivamente, ¿de dónde sacan esa palabra? Indaguémoslo, porque seguramente nos encontraremos que era como le llamaban, en vez de llamarle reconciliación, los jóvenes del movimiento de UCD, muy posiblemente. No sé, no lo tengo en la cabeza. Pero vamos a la prensa y vemos las declaraciones de todo este personal y lo veremos, ¿no? Las guerras culturales no empezaron ahora, ¿eh? Gracias, Maribel. Bueno, gracias por haber venido y gracias por la charla. Yo no te voy a hacer una pregunta, te voy a hacer una promesa. Prometo leerte el libro, porque tú has dicho que el libro es un diseño, una propuesta. Y prometo otra cosa. Prometo leerme el libro en el que haga eso. Porque, francamente, son muy subjetivas todas las cuestiones que has estado tratando, pero de alguna manera, porque estoy viejo, me parece que la cosa está muy deslabazada. Es decir, hay que superar el paradigma de la reconciliación. Hay que superar él. Pero el diálogo, ¿cómo y de qué manera? ¿Con qué instrumentos? ¿Cuáles son los elementos que permiten tal superación y que nos permiten, por tanto, desde un punto de vista lógicamente dialéctico, pasar de una posición a otra que efectivamente nos permita entender estas cuestiones, ¿no? Y estando muy de acuerdo con que el ananismo, un ananismo que probablemente empezamos los que hicimos la transición, quiero decir, mi generación, y que luego han seguido los demás, pues efectivamente hemos tendido a creer que estábamos creando el sinónimo, ¿no? Y bueno, pues parece mentira que somos historiadores, en algún momento nos hayamos creído eso, cuando sabemos que es todo, con prácticamente no existe. Y si existe, sería suponiendo que el relato del primer capítulo de la Génesis situación. Tengo ese tipo de problemas con la charla que nos has dado. Te lo digo en serio. Por eso digo que prometo leer este libro para ver el diseño y prometo leer el siguiente para enterarme del relato. Porque no acabo de ver cuáles son los elementos con los que se podría construir este tipo de cuestión. Menos mal, porque si no, no serías tú. Y claro que tienes razón, ¿no? Y claro que, bueno, en una presentación de este tipo siempre es inevitable que parezca deslavazado, ¿no? Y seguramente lo es, por otra parte. Pero
¿Cómo se supera metodológicamente y epistemológicamente la reconciliación? Creo que en parte ya lo he dicho. Primero, estudiemos a los verdugos. Estudiémoslo como genocidas, no como un señor que de pronto en el terror caliente no sé lo que hizo. Miremos para la Iglesia. ¿Cómo le llama la Iglesia en todos los... En fin, lo descubrí aquí, porque en el norte, en Galicia, no hubo persecuciones, ¿no? Pero en cualquiera de vuestras catedrales hay unos letreros enormes que dicen las persecuciones contra los... ¿Por qué le llama persecución y no represión? Efectivamente, porque están hablando de persecuciones, de verdad, como las que ellos hicieron con los rojos, efectivamente. Bueno, pues para empezar, contemos a los verdugos. Miremos quiénes son, cuántos son y lo que hicieron. Pongámosles nombres y actos. Convirtámoslos como las víctimas en objetos de estudio historiográfico. Además, repensemos, mejor dicho, trabajemos en la lógica, que un poco intenté definir, sin complejos, ¿no?, como hace la derecha, de explicar la superioridad moral de la República. Yo creo que esta democracia se merece que los historiadores y las historiadoras les expliquemos que la República fue un régimen democrático, que hizo una guerra. No es que fuese legítima. Yo cada vez que escucho eso de que era legítima, claro que era legítima. ¿Qué iba a ser si no? Sí. O sea, ¿por qué hay que decir que era legítima si acaba de celebrar unas elecciones? Si estábamos en una época en la que había 20 democracias en el mundo y en el 39 quedaban 14. Claro que era legítima. ¿Qué complejo tenemos para no poder demostrar qué es lo que tenemos que hacer históricamente, historiográficamente? O sea, cuando digo demostrar, digo dedicar horas de trabajo y de investigación a demostrar que la República era superior, que no hay ninguna duda al respecto, ¿no? Bueno, yo creo que eso es una tarea historiográfica, pero no lo podemos... La cuestión es que no lo podemos hacer desde el paradigma de la reconciliación, que no nos permite salir de una idea simplona, que la República era legítima. ¿Por qué? Porque efectivamente la República también mató. No. Y luego hay que estudiar la violencia, efectivamente, claro que hay que estudiar la violencia. Claro que estamos en un mundo, el de los años 30, donde hay gente que cree, hay sectores políticos que creen que la forma de construir el futuro es eliminar a enemigos de clase. Hombre, lo están haciendo en Moscú, lo acaban de hacer en el 29 con la colectivización en la Unión Soviética, por cierto, con tractores norteamericanos. A ver, claro que hay que enfrentar esa realidad. ¿Y qué hacemos los historiadores? ¿Qué hacen los historiadores de izquierdas? Juntarse para explicar que Carrillo no tuvo nada que ver con Paracuellos. ¿Y a mí qué más me da eso? ¿Por qué no podemos aislarnos de ese asunto? Porque vivimos en la transición, en la reconciliación y en el dualismo, ¿no? Claro, enfrentar eso significa también enfrentar la guerrilla, como antes decía. Aquí parece que hay que defender a los guerrilleros porque eran todos comunistas, querían un mundo maravilloso y... A ver, para que alguien esté, como ocurre en Galicia y en muchos otros sitios, no en tantos, desde el año 36 hasta el año 56, en el monte, en fin, no solo hay que ser valiente, hay que tener mucho apoyo. Mucho. Logístico, de mucho tipo. No solo de la población, no solo de los enlaces, no solo de... Es algo que hay que explicar. No se explica, entre otras cosas, porque el paradigma de la reconciliación lo que hace es tapar nuestro pasado guerrillero y convertirlo en el heroísmo del PC, que fue capaz de seguir haciendo la guerrilla. Y no es eso. Justamente, el heroísmo guerrillero solo se entiende en la lógica, la del PC, la del PSOE y la de todos los que, en la lógica de la resistencia antifascista, hicieron la guerrilla. Y a partir de un determinado momento pasaron página, lógicamente. Pero si no eliminas el paradigma de la reconciliación que tapa todo eso, tampoco eres capaz de interpretar adecuadamente la guerrilla. Más que como heroísmo, y es mucho más que heroísmo. Es una posición democrática de hacer la guerra contra el fascismo, como hace toda Europa. Porque nuestros guerrilleros antifascistas no son... O sea, un tipo de Ortigueira que acaban de descubrir que tiene una estatua en Burdeos es un líder de la resistencia, pero su hermano en Ortigueira es un apestado. ¿Cómo superamos esto si no superamos el paradigma de la reconciliación? Y luego hay que revisar la transición, efectivamente.
Porque si la leemos desde el paradigma de la transición, nos perdemos muchas cosas, porque ese paradigma, a partir de la transición, quien lo maneja es el franquismo. Ya no lo maneja el PC. El PC lo que consiguió, de una forma admirable, y también hay que estudiarlo así, es establecer un punto en el que el elemento central de todo el mundo para construir la democracia era la reconciliación. Y eso es de una inteligencia política sublime. Y lo hace más o menos entre el 65 y el 77 o 78. Pero esa reconciliación y esa propuesta política, que es capaz de ser hegemónica en toda la izquierda y en toda la derecha democrática, no es la que hace UCD y no es la que heredamos tampoco. A eso me refiero, ¿no? Y luego, a ver, algunas cosas están publicadas. Golpistas y verdugos intenta explicar esto. El libro de Leira, yo creo que intenta explicar esto de una forma bastante, digamos, es un fragmento, efectivamente, pero yo creo que está en la línea de ese relato, sí. Pero yo comprendo que cuesta, digamos, hay un elemento de tabú y generacional, y lo digo así porque todas las sociedades nos movemos con tótems y con tabús. Ya lo estudiamos en su día con Marvin Harris. Es inevitable, pero me apetece ser un poco provocador también, precisamente porque si no, no somos capaces de mover las aguas, ¿no? Y prefiero ser deslavazado y contundente para que el asunto se discuta, ¿no? Yo creo que nos merecemos eso historiográficamente. Aquí y después Silvia. Estaba aquella chica también. Bueno, muchas gracias. La verdad que tengo que confesar que estoy un poco contrariada, ¿no? Porque me esperaba otro tipo de conferencia y la verdad que me alegra lo que ha comentado Miguel Gómez Oliver porque, digo, no soy la única, ¿no?, que me he quedado un poco, ya digo, en términos contrariada, ¿no? Porque yo siempre he partido de hay que complejizar la historia y yo creo que lo hemos hecho y hemos roto muchos mitos, ¿no?, en los últimos 20, 30 años, ¿no?, tanto de un lado como de otro, ¿no? Entonces, ahora con la nueva propuesta que aquí planteas en el libro, ¿no?, pues como que parece que hay que superar algunas cosas o que hay que replantearse algunas cosas que creo que ya estaban más que superadas por la historiografía, ¿no?, como se ha planteado, ¿no? Entonces, desde ahí esa un poco contrariedad, ¿no?, que comento. Pero dicho esto, también has comentado en un momento que quizás, utilizando como ejemplo lo del pacto, ¿no?, cómo hay un momento como de consenso, ¿no?, que tanto de la derecha como de la izquierda se pueden llegar a poner de acuerdo para conseguir un objetivo. Y entonces yo me pregunto, ¿creen que en algún momento va a haber esa posibilidad de consenso entre la derecha y la izquierda para ver si realmente se produzca un pacto educativo para que los libros de texto en el futuro puedan llegar a encajar propuestas como, por ejemplo, que plantearon, ¿no?, esta tarde? No lo sé, no lo sé. A mí me cuesta trabajo teniendo en cuenta el panorama político que tenemos, tanto en la actualidad como en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? Quizás, ya que estamos en 2022, falta poco para 2026, podamos hacer un nuevo encuentro conmemorando el principio en 2016, que va a ser aquí también en Granada, que también el sitio también lo merece, para reflexionar, ¿no?, Me apunto. sobre hasta dónde estas propuestas que has planteado y que están muy centradas en investigaciones que estáis haciendo vosotros allí en Galicia, hasta dónde han trascendido, pero sobre todo, insisto en lo primero que decía, ¿no? Yo creo que hay una historiografía abundante que ha complejizado muchas cosas y que ha superado otras, y que creo que esto sería abrir un debate y que a lo mejor supondría un replanteamiento de cosas que ya están más que superadas, ¿no? No sé, disculpa esta contrariedad que lo que me he tirado, pero también te lo agradezco, Teresa. Hay confianza como para Sí. Te lo agradezco porque significa que he sido suficientemente perturbador. Vale. Aquí no impugnamos, y yo desde luego no lo hago, ni a ninguna generación, en fin, creo que antes cuando hablábamos de esto quise decir eso, ni tampoco a la historiografía, al revés. Es al revés.
La cuestión es que, como tú dices, la historiografía ha indagado, ha complejizado, ha encontrado, pero ha tenido límites. Lo único que pretendemos definir, para bien o para mal, es cuáles son esos límites. ¿Y cómo definimos esos límites? En relación no con nuestros congresos, nuestros debates, nuestros libros, sino en relación con lo que somos capaces de decir al relato social y político, canónico, sobre ese pasado, que no es el nuestro. Yo creo que en eso estamos de acuerdo, ¿no? Esa es la idea. ¿Y por qué nos planteamos esto? Porque corrigiendo exámenes de selectividad durante 20 años y dando clase durante... En fin, Antonio dice que sí, y Julián Casanova lo dice constantemente. No, yo no leo a Julián Casanova y a las cosas que ha escrito Julián Casanova en esos exámenes. Leo a Pérez Reverte. No a Pérez Reverte, sino la propuesta de pasado reconciliado que acaba de hacer, por ejemplo, un libro monstruoso, que no sé si habéis visto, ¿no? En fin, es como la de la atención contra nuestros padres, pero la guerra civil contada a estos niños que no saben nada, yo se lo explico como me lo explicaban a mí en la enciclopedia Álvarez. Exactamente igual, ¿no? Incluso con el mismo tipo de dibujitos. O sea, una cosa... En fin, solo verlo, casi salí corriendo, ¿no? No lo leí, por supuesto, se lo pregunté a Balboa, a mi colega Jesús Balboa, que él sí que es capaz de tragarse esas cosas, y me hizo un resumen y me dijo, sí, lo que tú pensabas, efectivamente, ya está. Claro, esa es nuestra preocupación. Y el consenso es imposible, porque no es democrático. El consenso es otra idea que viene del pasado. O sea, cada vez que en el debate político español tienen que decir algo, dicen, eso por consenso. O sea, hasta los más ML, lo tengo visto, en esto lo consensuamos. ¿Qué es eso del consenso? El consenso es una cosa que se inventó la UCD para negociar con la oposición y para ir construyendo, efectivamente, políticamente la transición. Las sociedades no consensúan nada, y menos una memoria. La discutan. ¿Qué ocurre? Que hay alguna memoria, por eso era la mención que hacía al principio, que es la memoria antifascista, que en la posguerra es hegemónica. No hay duda sobre eso. En España no puede serlo, porque aquí ganaron la guerra los otros. ¿Cómo vamos a tener una memoria antifascista? Pero nuestro trabajo como historiadores es preocuparnos por la memoria colectiva también, por el relato canónico colectivo. Y ahí mi conclusión con mis alumnos, de hecho, en fin, el otro día se lo tuve que explicar, les decía, tenían que leer las instrucciones de Mola y hacer un trabajo. Y no había forma de que entendiesen lo que Mola quería decir. Les parecía demasiado monstruoso. Y decía, mira, esto se entiende muy fácil. Y esto es la vulgarización máxima de lo que puedo decir, ¿eh? Fíjate hasta qué punto soy capaz de llegar. Pero claro, para esto hay que leer miles de páginas de procesos militares. Cuando digo miles, digo 500.000 de páginas, ¿no? Que no las leí yo, claro. Se leyeron por parte de mucha gente, incluido algunos como Antonio Míguez, que tuvo que hacer un alto y marcharse porque no era capaz de seguir leyendo aquellas monstruosidades, ¿no? Bueno, pues el relato que nos solucionaría todo esto, que no podemos asumir, pero podemos referenciar, todo esto Hollywood ya lo ha solucionado. El relato de Hollywood, también en lo que se refiere al caso español, no tiene ninguna duda. En el relato de Hollywood, desde 1945, desde las películas de guerra, de combate, ¿no?, hasta hoy, no hay ninguna duda, o sea, no hay dualidades, no hay maniqueísmos, hay maniqueísmos, no hay dos bandos, no hay equidistancias, hay como mucho la lista de Schindler, pero los colaboracionistas son colaboracionistas, los verdugos son verdugos, las represalias son represalias, las ejecuciones son ejecuciones, y ya está. Acaban de hacer una película holandesa maravillosa, no recuerdo cómo se llama, a lo mejor Julia, que la ve conmigo, lo recuerda, desde que encuentras por casualidad un día en la tele, ¿no?, que es precisamente sobre el hambre esta que tú estudias, ¿no?, que no sé cómo le llaman los... Exacto, ¿no?, cuando Holanda no es capaz de ser ocupada por los aliados, y ocurre todo lo que ocurre en Holanda, ¿no? Rompen los diques, los matan de hambre y pasa lo que pasa. Y la película cuenta qué pasa. Es decir, cuenta qué pasa, cuenta lo que quiere contar, ¿no? Pero lo cuenta desde el punto de vista de la democracia holandesa.
Hay unos señores que son colaboracionistas y hay otros que son resistentes. Y ya está. Y en eso consiste el asunto. También aquí. ¿Qué ocurre? Que claro, Holanda desde el año 45 tiene otra historia. Nosotros no. Y tiene otra memoria. Nosotros no. ¿Por qué apelo al relato de Hollywood? Porque si miramos el relato de Hollywood y somos capaces de aplicarlo aquí, entonces a lo mejor entendemos todo mucho mejor. Pero es difícil. ¿Y qué nos impide entender o adaptar ese relato? Entre otras cosas, el paradigma de la reconciliación. ¿Que fue necesario? Mira, la primera vez que alguien formuló esto fue en este congreso del 2010 en Santiago. Invitamos a varios latinoamericanos para que nos dieran otro punto de vista, y estaba Horacio Verbinski. No sé si sabéis quién es. No. Lo conocen como el perro. Es un tipo que se dedica, un periodista que hace muchos trabajos sobre la Iglesia Católica. Fue el que y sobre la dictadura argentina, algo así como uno que escribe todas las semanas en la prensa, muy leído, muy de izquierdas, fue el que, digamos, el que sancionó que el actual Papa, cuando él lo dijo, todo el mundo lo creyó, no había tenido nada que ver con la dictadura. Cuando lo dijo Verbinski, todo el mundo lo creyó. Bien. Un tipo bien informado. Bueno, pues era un debate en el que estaban Julián Casanova, Ismael Saz, Pedro Ruiz Torres, y el tema del debate, el que pusimos a debatir, es la reconciliación. Y entonces, él estaba escuchando allí y de pronto se levanta y hace la primera pregunta. Y dicen, mire, ¿ustedes de qué reconciliación hablan? Ustedes están hablando de las víctimas que le piden la reconciliación a los verdugos. Es de eso de lo que hablan, ¿no? Bueno, se montó un follón espectacular. Claro, algunos no lo entendimos en aquel momento, pero nos abrió una ventana, ¿no? Bueno, pues a lo mejor hay que verlo desde otro punto de vista, ¿no? A lo mejor hay que entenderlo de otra forma. Aquello no acabó como el Rosario de la Aurora de milagro. No sé quién era el moderador, consiguió evitar que aquello acabase mal, pero claro, porque nadie entendía qué quería. O sea, parecía una impugnación personal, toda una historia política, pero efectivamente estaba diciendo la verdad. Porque la reconciliación, para empezar, es solo parte de una lógica cristiana. Él es judío, entonces no tiene ese problema, ¿no? Tiene otros, pero ese no. Y bueno, aquel debate que estaba editado y está publicado en este libro del año 2010 ya introducía estas cuestiones, ¿no? El consenso es imposible, pero yo creo que a lo que sí que tenemos que aspirar es a afirmar y a discutir y a afirmar posiciones. ¿Qué consenso hay en Francia hoy sobre el pasado? Existe, pero está en cuestión. A ver qué pasa hoy en el debate y a ver qué pasa el domingo, porque a lo mejor el pasado resistente francés, de pronto, o sea, anda que no le están dando vueltas a Vichy, ¿no? Ellos también, ¿no? Y eso está detrás permanentemente, como está en Italia, ¿eh? Como está en Italia. O no estuvo Giorgio Almirante todo el tiempo... No lo juzgaron por crímenes de guerra, bueno, perdón, lo juzgaron por crímenes de guerra, se empeñó a montar un partido neofascista, no le podía llamar así, le llamó de otra forma, y hay que decir que eso está en nuestras sociedades. Es imposible que haya un acuerdo. ¿Qué ocurre? Que, bueno, ¿cómo se ponen los libros de texto? Es lo menos importante. Lo más importante para mí son los libros de texto, las películas, la literatura, el relato político, lo que se dice en el Parlamento, y nosotros somos historiadores e historiadoras. Podemos hacer lo que podemos hacer. Es decir, ir al archivo, hacer preguntas, cambiar los paradigmas, indagar y proponer. Y provocar de vez en cuando, incluso entre nosotros y nosotras. ¿Silvia? A mí me da la sensación de que historiográficamente esto es posible hacerlo. O sea, creo que los historiadores, metiéndonos en archivos y buscando información, vamos a ser capaces de superar el paradigma maniqueísta, el dualismo, y yo creo que eso es posible. Pero mi pregunta es, ¿cuál va a ser el impacto social de todo esto, teniendo en cuenta que la sociedad actual es producto de este discurso, se lo ha creído, cada vez está más polarizada y además lo que más difusión tiene es todo esto que lo está perpetuando, Reverte, ETA, etcétera, etcétera. A corto o medio plazo, aunque historiográficamente fuéramos capaces de superarlo, ¿cómo se lo va a tomar la sociedad, teniendo en cuenta también el rechazo
que hay entre determinados sectores a simplemente mencionar la palabra memoria histórica o memoria democrática? Muy buena pregunta. Pero lo importante es lo que dices al principio, ¿eh? O sea, empezaste diciendo, yo creo que se puede hacer. Pues ya está. Si crees que se puede hacer, solo hay que hacerlo. Eso es lo realmente importante. Porque, a ver, leía hoy, me parece, alguien que hablaba, creo que era, nunca sé pronunciarlo, Daniel Innerarity. Es que una sociedad es algo complejo, es tan complejo que no se puede explicar. Efectivamente, las sociedades complejas son tan complejas que no se pueden explicar. Puedes explicar una parte, pero no puedes explicarlo todo. La sociedad democrática y la sociedad actual es muy compleja, por suerte. Os aseguro que los que vivimos aquí el franquismo, aunque yo lo viví solo 14 años, era simplísimo, ¿eh? No solo era en blanco y negro, que es lo que dice todo el mundo. Si solo fuera eso, era muy simple. La sociedad liberal y democrática es mucho más compleja. Abierta, decía Popper, vale, bueno, como queráis. Es compleja. Bueno, pues dentro de esa complejidad me quedo con lo primero que has dicho. Podemos hacerlo. Y luego, ¿cómo se hace el resto? Bueno, pues también es cosa vuestra, ¿eh? O sea, es cuestión de saber hacer cosas. ¿Quién fue la historiadora que fue capaz de explicarnos a todos, a mí incluido, en fin, lo recordará mi compañera Xulia, cuando me encontré con ella en las excavaciones, con ella no, con su vídeo, en las excavaciones de la Catedral de Ginebra, y por fin entendí el Imperio Romano? Mary Beard. Claro. Hay que saber explicar las cosas para que las entienda todo el mundo. Pero claro, Mary Beard es una historiadora, no es una vendedora de ficciones, ¿no? Pero claro, es capaz de hacer un vídeo, es capaz de llegar allí y decir, hombre, esto es muy simple. En realidad es muy simple. Había un imperio, y el imperio cayó y quedó otro imperio, que se llamó Iglesia Católica. Ya está. Y lo explicaba perfectamente. Y aquí en estas excavaciones de la Catedral de Ginebra se ve. Pues eso. ¿Qué ocurre? Que detrás de Mary Beard hay mucha historiografía y nosotros, bueno, 40 años, 45, pero ¿qué más tenemos? Es decir, necesitamos más acumulación y yo creo que ahora tenemos una cierta madurez, o podemos, en fin, escuchándolos a ellos, noto que generáis madurez en el alumnado, ¿no? Pero unos aceptarán y otros no aceptarán, como en Francia, como en Alemania, como en el Reino Unido, no digamos como en Italia, ¿no? Pero yo creo que es posible hacerlo, claro que sí. Pero sobre todo hacerlo, por eso la insistencia en la cuestión del paradigma de la reconciliación. Porque es como un velo que si no lo descorremos no podemos ver lo que hay detrás. Que nos está impidiendo entrar en asuntos complejos, peligrosos, dudosos. Antes empecé a decirlo y no terminé. Bueno, pues es evidente que cuando la República... A ver, la República hace una cosa que todavía yo no entiendo. Y seguramente vosotros tampoco. Dos. Una, el presidente del Consejo de Ministros, un señor coruñés, al que Calvo Sotelo le llamaba señorito, coruñés, sale del Consejo de Ministros en la tarde del 17, lo interrogan los periodistas, como hoy los de La Sexta, exactamente igual. Dicen que las tropas se están alzando en Melilla, y él responde una frase lapidaria que el franquismo siempre ha utilizado para su interés, ¿no? Supongo que conocéis la frase. Que se levanten, que yo me voy a dormir. Había sido, no solo era presidente del gobierno, sino que había sido ministro de Gobernación durante bastante tiempo. ¿Por qué creemos que dijo esa frase? Porque sabe lo que está ocurriendo, tienen información, como demuestra ahora Ángel Viñas, y lo que intenta es transmitir a la opinión pública tranquilidad. Claro, pensar que efectivamente el señor se fue a dormir, vale. Y lo otro yo no sé lo que era, es igual. Lo dejamos aquí. Lo otro sí, ya lo recuerdo. Porque Giral, que es el que lo sustituye después de 3 noches en las que intentan hacer un gobierno y negociar con los golpistas. Intentan negociar con los golpistas, claro. ¿Quién lo hace? Martínez Barrio, claro. Porque ¿qué estáis haciendo? ¿Estáis locos? ¿Qué es esto? No saben a lo que se están enfrentando, literalmente. Por cierto, tampoco lo sabía Chamberlain en Múnich. O sea, ¿no? ¿Y qué hace Giral? ¿Recordáis lo que hace Giral? Licencia a las tropas. O sea, elimina el ejército. Dice, hombre,
teniendo en cuenta la solidez de la República y que todo el mundo es republicano y que estos son 4 mercachifles, licencio a las tropas, se acabó, ya está, se acabó. Ya no le hacen caso. La gente se marcha y, claro, si ocurriese eso, no tendríamos miles de procesos judiciales, de prófugos y de... No ocurre eso. Pero ellos creían que sí. ¿Por qué se equivocaron? Porque eran idiotas, como nos lo retrató el relato franquista, porque eran irresponsables, porque eran unos politicastros liberales. ¿Por qué? Porque no imaginaban lo que se les venía encima. Claro, pensar en que cuando licencian a las tropas, ¿qué ocurre? ¿Qué le pasa al Estado cuando no tiene ejército? Pues eso, fue lo que pasó. ¿Qué ocurrió en la zona republicana? Que se hundió. O sea, había la teoría típica del doble poder, pero es que en la zona republicana había doble poder, efectivamente, había el poder de los golpistas, había el poder de la República, y en la zona republicana había 2 o 3 poderes más, por lo menos. Hasta, en fin, no vamos a hablar de septiembre, ni vamos a hablar de mayo del 37, pero la reconstrucción del poder de la República se ve muy bien, por cierto, en el libro en los testimonios de las hermanas, ¿no? Y mientras todo eso ocurren muchas cosas. Claro, yo no soy heredero personalmente de los que mataron en Paracuellos, ¿eh? No tengo nada que ver con ellos, ni me reivindico, y a mí no me secuestran mi memoria, y mucho menos mi historiografía. Ese es el secuestro que también nosotros tenemos, ¿eh? O sea, cada vez que yo doy una conferencia en un sitio y hablo de esto, o escribo en el periódico, en fin, escribo todas las semanas y de vez en cuando, cada poco hablo de la guerra civil, y en el último del martes veréis que siempre hay alguien que dice: y no hablas de Paracuellos, y no hablas de Paracuellos, ni de la cárcel modelo. ¿Por qué? Porque efectivamente es el único argumento que tienen, y es un argumento poderoso, que te hace callar. A mí no me hace callar, claro, pero ¿qué hace callar? ¿Y ahora qué digo? No llega con decir todos cometieron errores, hubo violencia por todas partes, era una guerra entre hermanos que luego se reconciliaron, porque eso es el relato de la reconciliación y es el relato de la segunda parte del franquismo. Es el relato de un libro de Cela que se llama San Camilo 1936, que no se parece en nada, que escribe en el 69, porque se lo encarga Fraga, que no se parece en nada al que escribe en el 42, ¿verdad? En el que explica por qué hay que porque hay que agarrotar a un señor que se llama Pascual Duarte, que en el tiempo de la Revolución, en los 15 días de la Revolución, antes de que llegara la columna de la muerte, mató a su patrón. Lo dice ahí perdido en la página 155, para nosotros, pero en el año 42 todo el mundo se ve de lo que estaba hablando. Y tampoco se parece en nada al lío ese de la mazurca de todos los muertos, que escribe en el 82, que ya no se sabe si los asesinos eran la Santa Compañía, si eran ovnis, si salieron del mar, si eran meigas. O sea, es todo un lío, una empanada, ¿no? Bueno, pues, ¿cuál es nuestro papel? Pues, como decía Teresa, hacer historia. Y lo mejor que podemos y sabemos. Bueno, pues muchísimas gracias. Lorenzo, está claro que hay que escribir un libro sobre un nuevo relato de la está escrito, donde estén todas estas visiones, y bueno, vosotros tenéis un grupo para hacerlo, y los historiadores que se dedican a esto pues también están en ello, ¿no? Pero bueno, yo te quiero dar las gracias por tu conferencia, a todos los asistentes por haber estado aquí. Y bueno, este tipo de actos de extensión universitaria son actos en los que la universidad se presenta ante la sociedad a la que sirve, y bueno, yo la verdad es que estoy muy contento porque creo que ha sido un ejemplo de algo que no siempre pasa en la universidad y que creo que es muy bueno, ¿no? Que es el debate, el conocimiento crítico, la discrepancia y bueno, y abrir nuevas perspectivas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso por lo menos merece un buen aplauso para nuestro querido Gallego.